Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es, como ya contamos, y seguimos analizando la teoría de la superioridad porque todavía tenemos que seguir investigando por qué es tan mala esta teoría. Así que entra la intro y seguimos, dale. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Un insulto es preferible a un puñetazo? Una buena paliza te puede romper un hueso, pero las palabras hacen daño de verdad. ¿Sí? Las palabras son meros signos, pero tienen realmente una fuerza importante. Por eso ahora vamos a ver una película que seguramente la viste, que se llama El diablo se viste de moda, ¿sí? En donde uno de los personajes hace un discurso a otro y lo deja así de chiquitito con las patas para arriba. Miremoslo. Entiendo, crees que esto no tiene nada que ver contigo. Tú vas a tu armario y seleccionas, no sé, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino, en realidad es cerúleo. Y luego el azul cerúleo apareció en las colecciones de 8 diseñadores distintos y después se filtró a los grandes almacenes y luego fue hasta alguna deprimente tienda de ropa a precios asequibles donde tú, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de dólares y muchos puestos de trabajo. Y resulta cómico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti por personas como nosotros. Tendré un montón de cosas. Ahora veremos justamente qué es lo que opinan algunos pensadores sobre esta teoría. Empecemos con Henry Bergson. Recuerde que Henry Bergson decía que todo lo opuesto a lo natural es causante del hecho cómico y todo lo opuesto sería todo lo mecánico, todo lo rígido y todo lo automatizado. Entonces, de alguna manera, sí, esta teoría, la teoría de la superioridad, es una variante de la teoría que proponía o que propulsaba Henry Bergson. ¿Por qué? Porque de alguna manera se le está aplicando la teoría de la superioridad a aquellas personas que no se pueden adaptar al entorno. Entonces, acá vemos justamente que se está aplicando la teoría para poder corregir a esas personas y que se puedan adaptar al ámbito y al entorno que los rodea. Vamos a ver ahora otra partecita de esta película El diablo se viste de moda, donde podemos ver justamente que la están, con una simple mirada, están ubicando a la persona en el lugar que corresponde. Miremoslo. Emily. ¿Sí? Es todo. Es tu forma descarada de no seguir las instrucciones que te dices. Bueno, acá simplemente con una miradita la persona ubicó al otro personaje, ¿sí? Un personaje ubicó al otro en la industria que tenía que estar, ¿sí? Con una mirada de superioridad, ¿sí? Pudo ubicar a la otra persona, al otro personaje. Fíjense ahora lo que decía Helene Tiroux. Decía: la risa de las mujeres es una manera de desinflar las pretensiones masculinas y por lo tanto como un ataque a la superioridad. La comedia quizás no sea tanto un ejercicio del poder como una forma de plantarle cara. Sí, entonces acá de alguna manera la comicidad aplicando la teoría de la superioridad es una forma de rebelarse contra las normas sociales, ¿sí? Contra las convenciones sociales. Miremos un ejemplo, otro ejemplo de Casados con Hijos, la versión argentina. Miremoslo. Mujeres del barrio, para que dejemos de ser oprimidas por nuestros maridos, por los hombres en general, solamente pido que firmemos el petitorio, por favor. Oíme, Mujer Maravilla, ¿por qué le empezás a dar vueltas hasta que desaparezca? Este hombre es el dato preciso que nos muestra, nos corrobora que a veces el hombre involuciona, mujeres. Con estas sucursales del imperialismo, que lo único que hacen es alimentarnos con su basura para que sigamos siendo unos idiotas para con ellos, ¿o no? ¿O no? Miremos ahora el punto de vista que tenía Sandor Ferencz. Decía: el humor es una forma de solidaridad con los defectos y los errores.
Detrás de cada burla se esconde el hecho de que a nosotros mismos también nos gustaría tener la libertad de exhibir nuestras imperfecciones. Nos resulta gratificante permitirnos hacer semejantes tonterías, pero tenemos demasiado miedo a la censura social. Algo parecido decía Sócrates en la República de Platón, que decía: disfrutamos de contemplar las payasadas ajenas, que desearíamos hacer secretamente. Observar al bufón que despliega su arte es una forma de liberar tensión psíquica. Es justamente esta relación mental lo que nos hace reír. Nos burlamos de lo que se exhiben porque tenemos miedo que nos contagie y quedemos expuestos al ridículo al bajar la guardia. Sí, entonces de alguna manera está elogiando a las personas que son producto de burla o las que se atreven a burlarse de sí mismas porque son más resilientes y son más duras, ¿sí? Son capaces de afrontar lo que los otros no son capaces. Fíjense ahora lo que decía Thomas Hobbes. Decía: las personas que se ríen de sí mismas en realidad se están riendo de su yo inferior y pasado. Es decir, se han superado en los aspectos que se hacen la burla. Esto es muy importante, ¿sí? Porque yo me estoy burlando de mí mismo, pero al mismo tiempo estoy demostrando que me estoy riendo de una parte de mí misma que yo me superé, ¿sí? Que yo ya superé ese trauma, ese defecto, ¿sí? Aunque lo siga teniendo, yo ya lo asimilé y ahora me río de eso. Vamos a ver ahora un ejemplo de Fernanda Metilli, que no es Mitelli, es Metilli, ¿sí? Yo en un video anterior lo dije mal, ahora lo estoy diciendo bien. A ver, yo miro películas de terror, porque me gusta, no hay que pensar en nada más de que, bueno, apostar quién muere primero y listo. ¿Qué sé yo? Tipo, no sé, Masacre en Texas. Nada, viste que hay un grupo de deforme que vive en Texas y se comen todo lo que cae ahí, viste, como que no hay. ¡Oh, qué trasfondo!, viste, ¿no? Y esta gente que mide tu coeficiente intelectual según las pelis que miras, es esta gente que te dicen: ¿viste la película del Malbón de metal con el unicornio gris? No la vi. Que también ganó un Globo de Oro. No la vi. No la vi, no. Que la moraleja es que en realidad no todo lo que brilla quiere decir... No la vi. Yo te miro Masacre en Texas, ¿me entendés? Que la moraleja es que no tenés que ir a Texas porque te acaban comiendo los deformes, ¿me entendés? Veamos ahora un ejemplo de Ernesto Sevilla y comentamos ambos. El otro día me bajé una aplicación al móvil que se llama Monger Face. Es una aplicación que te haces una foto de la cara y la aplicación te dice si eres gilipollas o no. A mí me salió que sí. Y descargármela me costó 150 euros nada más. Y acá quiero hacer dos comentarios. El primero, que en realidad las personas estas se están poniendo en una condición de inferioridad. Pero realmente no son inferiores, no son tontos, son realmente inteligentes. Esto es un aspecto, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. Y está bueno hacer humor sobre eso. Ahora, el otro aspecto es, nos conviene siempre como comediantes hacer humor sobre nuestras verdaderas vulnerabilidades. Porque si tenemos material sobre vulnerabilidades que no tenemos, el público se da cuenta y por lo tanto nos distanciamos del público y podemos pasar por arrogantes y soberbios. Entonces, si yo hago realmente humor sobre mis verdaderas vulnerabilidades, me voy a ver más humano, más humilde, y eso va a hacer que yo me acerque al público y el humor va a tener más impacto cuando se produzca el chiste. Consejo del Damo, tip del Damo. ¿Qué debilidades tiene esta teoría? Bueno, justamente que no se puede tomar la burla como algo positivo, ¿sí? Y generalmente esta teoría pone a prueba los vínculos humanos. Los exagera a un límite de quedar ya mal para bien, ¿sí? Y realmente no hay una diferencia entre reírse de alguien y reírse con ese alguien, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo que me parece genial, donde Eva H. se ríe de su público. Miremoslo. Pero siempre se nos olvida el más importante, el invento más importante, que además hace que no nos matemos unos a otros, que podamos vivir en paz. Los eufemismos. Los eufemismos. No sabéis lo que son.
Vamos a ver, un eufemismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua de España, es una palabra o una expresión que viene a sustituir a otra porque esta pues es un poco, ¿qué te digo yo? Pues más grosera o a lo mejor un poco impertinente o incluso en algún caso violenta, ¿vale? ¿Ya? Que hay que explicaroslo todo, ¿eh? Personas con dificultad de aprendizaje de los cojones. Bueno, acá el humor de Eva H. es increíble, natural y todo eso, y encima pone en ridículo al público y el público se ríe, hasta le aplaude. Así que genial este chiste como está hecho. Y otro punto donde en realidad esta teoría hace aguas es justamente que cuando nos sentimos superiores no provoca risa, ¿sí? Provoca alegría. Cuando realmente, por ejemplo, nos recibimos, somos superiores, me creo superior porque tengo un título, no me causa gracia, me causa alegría, ¿sí? Ocasiona otro sentimiento. Y esto la teoría no lo puede explicar. Veamos ahora lo que dice Lacan sobre la teoría de la superioridad. Y dice: para amar al otro hace falta que tenga carencias y sonreímos porque la otra persona encarna nuestros defectos y simpatizamos con ello. Desacreditar a alguien y ponerlo en ridículo reviste a la persona con una cierta inmortalidad, invencibilidad. Ser consciente de los propios límites y defectos supone trascenderlos. Ahora vamos a ver una película donde al pobre hombre lo están todo el día aplicando la teoría de la superioridad, ¿sí? Y realmente acá muestra los vínculos, todo el aguante que tiene que tener este hombre por el amor a su mujer que tiene, ¿sí? Yo realmente en esa situación me hubiera ido al demonio, porque no soportaría tanto. Por acá uno se pone del lado de la persona, en este caso vulnerable, que es el actor principal, ¿sí? Miremos una escena, porque está plagado de escenas, miremos solamente una escena de esta película. Miren quién llegó. Hola. Tú debes ser Greg. ¿Qué tal? Miren, alguien recibió una visita del hada del cabello. Sí. Greg también está en el ramo de la medicina. ¿En serio? ¿En qué campo? Enfermería. ¡Qué gracioso! No, en serio, ¿en qué campo? Enfermería. Me quiero ir de este video con la siguiente frase: los personajes cómicos no logran la eternidad, sino la inmortalidad, ¿sí? Así que nada más por hoy, los dejo con la teoría de la superioridad y ahora pudimos saber por qué esta teoría es tan mala, ¿sí? Así que nada, nos vemos en otro video de acá, en Comedia con Damo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!